Los procesos cognitivos desde la psicología, por Miguel Ángel López Carrasco. En esta presentación me voy a referir a la obra de Juan Balbi, La mente narrativa. Como se señala en su contraportada, el autor interroga y ahonda en los principios teóricos y epistemológicos de las principales escuelas psicológicas del siglo XX. A continuación, se hace un balance general de las mismas. Balbi inicia su obra refiriéndose a William James, eh, psicólogo connotado quien publicó en 1890 Principios de Psicología. A James se le considera un autor vigente en las corrientes cognitivas de orientación constructivista y posracionalista. Se le considera un filósofo pragmatista, iniciador de la psicología científica de nuestro tiempo. A William James se le identifica como el primer autor en fisiologizar a la psicología, colocándola en el contexto de la teoría evolucionista. Como un punto fundamental de esta obra surge la siguiente pregunta: ¿qué es la mente? Para algunos autores la mente no es una entidad ni un agente, sino simplemente actividad. No tiene existencia material o sustancial, solo existe la experiencia y se asocia con estados de conciencia. A la mente, algunos autores lo consideran un sistema pasivo y heterodependiente que procesa información. Obviamente, alrededor de estos puntos surgen algunas otras preguntas. ¿La mente constituye un producto de la evolución biológica? ¿Acaso es la mente humana un sistema pasivo y heterodependiente que procesa solo información? ¿O por el contrario, como sostienen algunos psicólogos posracionalistas y algunos constructivistas, debe definirse a la mente como un sistema proactivo y autoorganizado que procesa la experiencia de un ser vivo, organizándola y otorgándole significado y sentido narrativo? Vemos entonces que para los asociacionistas, la mente se trata de un sistema pasivo y heterodependiente que procesa información. Sin embargo, y de manera más reciente, para los postracionalistas y algunos constructivistas, la mente es definida como un sistema proactivo y autoorganizado que procesa la experiencia de un ser vivo, organizándola y otorgándole significado y sentido narrativo. Vale la pena preguntarse, y como se verá casi al final en lo que se considera como la mente narrativa, ¿qué es el posracionalismo? El posracionalismo comparte el pensamiento hermenéutico en el sentido de que la temporalidad, narratividad e identidad constituyen la unidad existencial de la experiencia humana. A continuación se revisan los principios teóricos y epistemológicos de las 11 formas de dar cuenta del desarrollo de la identidad personal a través de las principales escuelas psicológicas. Será un balance general de la mente proceso, la mente inaccesible, la mente termodinámica, la mente afectiva, la mente social, la mente cibernética, la mente computacional, la mente conexionista, la mente intersubjetiva, la mente autoorganizada y finalmente la mente narrativa. La mente proceso, propuesta por William James, rechazó como válida la teoría espiritualista. Reconoció a la mente como un proceso y no como una sustancia. James identificó a la mente como un proceso activo en marcha, la mente por lo tanto como constructora de significado de la experiencia. Rechazó el asociacionismo implícito en la versión mecanicista y pasiva de la mente humana. Por lo tanto, James no aceptó la filosofía cartesiana, según la cual los fenómenos mentales podrían atribuirse directamente a la existencia de una sustancia pensante. La mente inaccesible. Veamos los antecedentes de su filosofía. En este caso resalta el empirismo y el asociacionismo inglés, donde se establece que la mente es sinónimo de conducta. Por lo tanto,
La introspección no constituye una parte esencial de su metodología. En este movimiento destaca John Watson, su precursor, quien se pronunció en contra del mentalismo y la introspección. Su objetivo era predecir y regular la conducta humana. A su periodo de predominio se le llama la muerte de la conciencia. Al respecto, los principios teóricos, filosóficos y metodológicos del conductismo son los siguientes: monismo físico, periferalismo, empirismo, reduccionismo, asociacionismo, condicionamiento o conexión estímulo-respuesta, la continuidad filogenética, el positivismo y el funcionalismo. La mente termodinámica. En este caso, nos referimos al psicoanálisis, considerado el enfoque antimentalista del inconsciente, quien tomó el aspecto vicario de la física de su tiempo. Al psicoanálisis se le relaciona con la metáfora termodinámica de la mente. Como se señaló, en este caso, el psicoanálisis tomó el aspecto vicario de la física de su tiempo, basado en la ciencia del siglo XIX mediante la transformación de la energía. En este caso, desarrolló un modelo hidráulico de la personalidad, donde la máquina aparece como una metáfora. Sobresale entonces esta energía psíquica, una sustitución de síntomas, la sublimación, la reducción del impulso y la libido. Todo ello vinculado a este aspecto maquinal de la época de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Si hacemos un balance del psicoanálisis y algunos de los nuevos paradigmas, por ejemplo, para Freud, el aparato psíquico tiende a mantenerse en un estado mínimo de tensión. Sin embargo, para la teoría general de sistemas, todo organismo, como sistema abierto, no alcanza nunca un estado de equilibrio. La mente afectiva. En este caso sobresale la teoría del apego de John Bowlby. A partir de 1958, Bowlby propuso una profunda revisión de la teoría de la libido y de todo el sistema freudiano. Su nuevo paradigma prescindía de conceptos como el de energía psíquica y pulsión. Sin embargo, Bowlby colocó a las relaciones afectivas en el centro de la psicología evolutiva y el psicoanálisis. En la teoría del apego, Bowlby enfatizó que la formación de una relación cálida entre niño y madre es crucial para la supervivencia y el desarrollo saludable del menor. La teoría del apego difiere de otras teorías psicoanalíticas de relaciones interpersonales por el mayor énfasis en la salud mental, por oposición a la patología. La estructura de las relaciones afectivas tempranas modela el universo emocional del sujeto y constituye la base sobre la que éste construirá un sentido unitario y continuo del sí mismo o self. Podemos decir que su mayor contribución está relacionada con la construcción de una concepción post-racionalista de la identidad personal, lo cual le permitió darle a las emociones una impronta fundamental en el desarrollo de la identidad personal desde la infancia. La mente social. Actualmente, poco se discute de que en psicología el acto social sea una precondición de la conciencia individual y los procesos mentales como el resultado de las relaciones sociales internalizadas. Se acepta entonces que las funciones psicológicas superiores son el resultado del proceso de internalización de una función social. En ese sentido, fue George Smith quien propuso la teoría del self social. Smith fue miembro del grupo de John Dewey y su filosofía pragmatista, fundada por Peirce y James. Para Smith, la persona es el producto final del proceso de interacción social. Una característica distintiva del ser humano es la posibilidad de ser objeto para sí mismo. Para mí, el yo es la parte reactiva de la persona en las actitudes de los demás. Este yo es holista,
en el sentido de que no es solamente una mera internalización de normas sociales, sino que además confiere un contenido completo del grupo social al cual se pertenece, retomando una actitud a un todo social externo. Por lo anteriormente señalado, la mediación es una característica básica de los procesos psicológicos específicamente humanos. Por lo tanto, los procesos psicológicos superiores tienen su origen en los procesos sociales. Por su parte, los procesos mentales pueden entenderse solo con la comprensión de los instrumentos y signos que actúan de mediadores. Al respecto, Lev Vygotsky fue un crítico de los principios asociacionistas del conductismo y del psicoanálisis. Propuso el uso del método sociohistórico de la psicología. Desarrolló el concepto de sociogénesis y consideró el acto social como una precondición de la conciencia individual. Entre algunas de las coincidencias entre Mead y Vygotsky se encuentra el rechazo a las alternativas atomistas para explicar el fenómeno de la conciencia humana, el enfoque evolucionista de su teoría psicológica, así como el lenguaje y la socialización como constructores de la conciencia. La mente cibernética. A mediados del siglo pasado, en Estados Unidos, Paul Watzlawick y su grupo propusieron la terapia familiar sistémica. Por su parte, en Italia, Salvini Palazzoli y Mauricio Andolfi propusieron lo suyo. En ambos casos se basaron en la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy o la cibernética o teoría del control de Robert Wiener. Actualmente, algunos lo reconocen como parte de la psicología cibernética o también conocido como conductismo tecnológico. A Norbert Wiener se le identifica como el padre de la cibernética o teoría de la información y la comunicación. Wiener estableció un paralelismo entre las computadoras y la operación del organismo vivo. Nos dijo, en todo circuito cibernético habría una relación recíproca de transmisión de información. Por lo tanto, para Wiener, el sistema nervioso cumple la misma función que los servomecanismos. Wiener revolucionó a las ciencias sociales y por lo tanto a la psicología con la segunda ley de la termodinámica. El primer principio de la termodinámica dictamina que la materia y la energía no se pueden crear ni destruir, sino que se transforman. El segundo principio señala que cuando se tiene un sistema que pasa de un estado de equilibrio A otro B, la cantidad de entropía en el estado de equilibrio B será la máxima posible e inevitablemente mayor a la del estado de equilibrio A. La entropía de un sistema es la medida de su grado de desorganización. A medida que la entropía aumenta, los sistemas se descomponen en estados más simples. En este caso, la homeostasis es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios externos. Dentro de este movimiento destaca también Gregory Bateson. Para Bateson, todo es información. El sí mismo no existe como sistema autónomo. Bateson sentó las bases de la teoría informática de la mente. Para Bateson, las características mentales son siempre inmanentes a la totalidad del sistema. La mente computacional. Surgen nuevos filósofos y psicólogos cognitivos. La mente es vista como un sistema informático computacional. Aparece entonces el funcionalismo computacional. En este caso, el cerebro es equiparado a un computador. Este movimiento se enfocó hacia un antimentalismo al abandonar a la mente en sentido subjetivo. Al computarizar la mente, se creó una variedad sofisticada de conductismo y de operacionalismo antimentalista. En este enfoque sobresalen las ideas de Jerome Bruner. Buena parte de la conducta depende de la estructuración de nuestro conocimiento del mundo y de nosotros mismos, dice.
tuvo una tendencia funcionalista y pragmatista. Brunner desarrolló el paradigma del procesamiento de la información, donde adoptó la computación como metáfora. Para Brunner, la mente cognitiva es un dispositivo de procesamiento de información. Acepta una mente consciente fenomenológica, pero también una mente inconsciente computacional. Para Brunner, la mente es para el cerebro lo que el programa es para el ordenador. En contraposición a las ideas de Jerome Brunner, el filósofo John Searle propuso el naturalismo biológico. Para él, a pesar de ser una propiedad biológica, la conciencia no es reductible al modo a como se reducen otras propiedades biológicas. Por lo tanto, los programas son enteramente sintácticos. Las mentes tienen una semántica. La sintaxis no es lo mismo que la semántica. Por consecuencia, para John Searle, los programas no son mentes. La mente conexionista. El cerebro como modelo tecnológico. El conexionismo se alimentó de los desarrollos computacionales y de la biología. En los sistemas complejos existen los procesos de autoorganización. Se calculan redes de conexiones que permiten simular en la computadora conductas humanas. El conexionismo se apoya en raíces empiristas y asociacionistas. El conexionismo, en su forma moderna, es un tipo de asociacionismo estímulo-respuesta maduro y sofisticado. Supone que alguna forma informática es básica para el aprendizaje y la memoria. La mente intersubjetiva. Las habilidades mentalistas son propias de los seres humanos. Un sujeto tiene una teoría de la mente cuando es capaz de atribuir estados mentales a los demás y a sí mismo. El hombre no solo tiene una mente, sino que además sabe que la tiene y que los otros humanos también la tienen. Por lo tanto, se puede definir al hombre como un animal mentalista. Respecto al mentalismo y el lenguaje es un fenómeno social, no biológico. El lenguaje constituye el hito más importante de la evolución de la especie humana. Es un instrumento idóneo para una coordinación social. El lenguaje no es generado por nuestras capacidades biológicas, nace de la interacción social entre los humanos. Finalmente, en cuanto al mentalismo y el desarrollo de la autoconciencia, la conciencia es vista como un sistema meta-representacional. La conciencia, en este caso, determina y regula la manera en que cada persona le otorga sentido a su propia experiencia. La mente autoorganizada. En este caso, se cuenta con dos versiones de la mente empírica o autoorganizada y la mente sistémica. Para la mente empírica o asociacionista, esto es de tipo mecanicista y molecular, predomina lo empírico e inductivo. Es de corte racionalista y es concebida como un sistema que procesa información. La mente es vista como un sistema de cómputo sobre representaciones simbólicas. Es de naturaleza conexionista. Por su parte, la mente sistémica es de tipo evolucionista, contraria al asociacionismo y reduccionismo. Es no mecanicista y se nutre de la epistemología de la complejidad. Predominantemente es de naturaleza hipotético-deductiva y tiene en cuenta la condición intersubjetiva. En la mente sistémica destaca el valor de la afectividad y las emociones en todo proceso de cambio. Para la mente empírica o asociacionista, el orden del conocimiento y de la realidad actúa como un procesador de información. Su función es ordenar conjuntos lógicos de información ya disponible de la realidad. Por más complejo y abstracto que sea el ordenamiento, siempre será el resultado de combinar datos que tienen un contenido informativo. Por su parte,
Para la mente sistémica, el orden del conocimiento y de la realidad incluye a la mente como una constructora de significados. Su visión es constructivista postracionalista. El orden de nuestra experiencia de conocimiento es dependiente de nuestra propia estructura y no del orden de la realidad. En cuanto a los antecedentes filosóficos del constructivismo, estos se deben a Jean-Baptiste Vico, Immanuel Kant y Jean Piaget. Por su parte, el postracionalismo surge de la psicología y la psicoterapia de Vittorio Guidano. La mente narrativa. En la estructura narrativa de la experiencia humana se producen dos experiencias simultáneas de sí mismo. Un sí mismo que se cuenta, el narrador, y un sí mismo que se siente, pudiendo ambos ser discrepantes. Esta discrepancia lleva al individuo a reorganizar constantemente su experiencia con el fin de integrar aspectos de sí mismo en búsqueda de una verdad narrativa. La narrativa cuenta con una influencia hermenéutica. La metáfora narrativa de la mente va más allá que la metáfora computacional y conexionista. La identidad personal es una identidad narrativa. El uso del lenguaje narrativo posibilita en los humanos la distinción de la variada información proveniente de la propia experiencia inmediata. La mente narrativa se considera como un sistema activo, constructor de significados que da sentido a la experiencia. En este caso, se concibe a la mente en términos de autoconciencia narrativa. Por medio de esta presentación, se han retomado las ideas principales de la obra de Juan Balbi, quien nos ha dado a conocer 11 principios teóricos y epistemológicos de la psicología, pasando desde la mente-proceso de William James y cerrando con una de las posturas más recientes, que en este caso es el de la mente narrativa. A través de este amplio panorama, se cuenta con la posibilidad de reconocer el proceso que el concepto mente ha retomado en las últimas décadas. Desde luego, no son las únicas posturas, además de que este concepto seguirá evolucionando bajo nuevas visiones en los años siguientes. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.